Porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y si no, ¿cuántas promesas incantables ha dejado a cada uno de nosotros? Y yo quiero hoy compartir también sobre el Dios de la promesa. Es el Dios que promete y lo que promete lo cumple. Es el Dios que es un Dios de amor. Es el Dios que trajo a Cristo Jesús, se hizo carne, como todos sabemos, el Verbo hecho carne. Y que incluso a sus discípulos les llamaba amigos. Ya no se les llamaría siervos, sino mis amigos. Ese era nuestro Señor Jesús. Pero antes del Señor Jesús estuvo también su Padre, Dios, Yahvé, Jehová Jireh, tantos atributos y tantos nombres que le podemos poner. Y quiero que vayamos hoy al libro de Isaías, a los principios, el capítulo 12. Y antes de nada quiero orar en estos instantes. Señor, te doy gracias por este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Te doy gracias porque tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios de amor, de misericordia. Tus promesas son sí y amén, Señor. Señor, tú cumples tu palabra como la cumpliste tantos años atrás con tus siervos, con aquellos hombres y mujeres que tú escogiste. Señor, que nos precedieron en aquel día, Señor. Que hoy podamos aprender también de ellos y podamos alcanzar esa misericordia y esa grandeza que tú derramaste en las vidas de esas personas sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque ya la tenemos, porque lo más grande es haberte conocido a ti, por medio de ti, Hijo Cristo Jesús. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros y en nosotros, porque somos templo tuyo. Ahora que seas tú el que prepare los corazones, que prepare nuestras mentes, que abra nuestros oídos para poder recibir el mensaje y la palabra que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, todos sabemos que cualquier cosa que hagamos trae unas consecuencias en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que hacemos puede desencadenar una serie de circunstancias, de sucesos que pueden continuar aún después de que nos hayamos ido de este lugar, de este pueblo. Desafortunadamente, cuando tomamos decisiones o una decisión, por lo general solo pensamos en las consecuencias inmediatas, en lo que va a acontecer ahora. Pero en este pasaje vamos a observar las consecuencias de un hombre que obedeció a Dios, un hombre que amó a Dios. Cuando Dios llama y obedecemos, vemos que hay circunstancias que cambian vidas, cambia una nación, que cambia un corazón, como fue el corazón de Abraham, que vemos aquí que es Abraham, no es Abraham, es Abraham. Abraham, Dios exaltado, mi Padre es exaltado, mi Padre es enaltecido, eso significa el nombre, es grande. Y vamos a leer los 4 primeros versículos que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vamos a pararlo aquí, había dicho. ¿Isaías? Vamos a Génesis 12. No, es que te faltaba el capítulo. Pues oye bien, ¿no? Sí. El capítulo 12 de Génesis. Perdonad y disculpadme si no os lo he dicho. Retomamos. Me habré equivocado, perdón. Soy un ser humano. ¿Cuál? Génesis, el primer libro y el primer padre, el patriarca que tenemos aquí, que fue Abraham. Por eso, ¿lo tenemos todos ahora? Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, había dicho, ya está hablando en un pasado. No le dijo en ese momento, sino que ya había dicho anteriormente. ¿Y dónde le dijo? Podríamos decir también. Ahí estuvimos aprendiendo de estas cosas. En el retiro. ¿Dónde le dijo? Si vemos aquí, tendríamos que irnos a Hechos 7, capítulo 7, y veremos que el escritor de Hechos está diciendo en Mesopotamia.
ahí ya le habló, porque no quiero que vayamos. Y me hablo aquí porque es interesante. Y os voy a decir esto. Dice así, en Hechos. Defensa de muerte de Esteban y sumo al sacerdote dijo entonces, y aquí hago una aclaración simplemente para que veamos algo importante. Y el sumo sacerdote dice, y en el versículo 2 del capítulo 6 dice, y él dijo, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Es una aclaración, porque podríamos decir, en ese instante, no. Vemos que tenéis aclarado la cita que os he dicho. Vemos que le habló aquí, y hace una aclaración que fue antes de ese instante. Y dice así, vamos a continuar. Vete a tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hasta aquí la palabra. Aquí vemos que Abraham tenía que tomar una decisión. Tenía que elegir entre establecerse con su familia en ese lugar y sus pertenencias en lugares desconocidos o permanecer donde estaba. Hay decisiones que tenemos que tomar en la vida. O bien se tenía que quedar en ese lugar con su familia establecida, que ya estaba todo muy bien, o coger a toda su familia y salir de ahí a lugares desconocidos, a la aventura. Pero aquí vemos que hubo un propósito también de parte de Dios. Porque dijo, sal de ahí, sal de Ur de los caldeos, porque era una ciudad en la cual adoraban al dios de la luna. Y en la cual su padre se había unido a sus familiares a adorar a otros dioses. Entonces, para que adquiriera y recibiera esa bendición, tuvo que decir, sal de ahí. Tenía que tomar esa propia decisión. Tenía que tomar también y elegir entre la seguridad de lo que ya tenía y la incertidumbre de viajar bajo la dirección de Dios. Lo único que podía llevar a trasladarle a la promesa de Dios de que lo guiara y lo bendijera era la obediencia. Era obedecer su voz. Lo único que podía hacer era eso. Y eso, cuando obedeció a Dios, ¿qué sucedió? Sucedió que su obediencia afectó a toda la humanidad, a todo el mundo. El obedecer la voz de Dios afectó y como se cumplió la promesa que tenía Dios para Abraham. Y la promesa que era, lo que estamos viendo, y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Dios tiene promesas para nuestras vidas. Dios te ha dado ya promesas en tu vida que tú quizás las hayas cogido. Pero quizás tengas que tomar una decisión también. Cuando en este caso su decisión de seguir a Dios puso en marcha el desarrollo completo y entero de una nación de la cual iba a venir un libertador, iba a apoderarse de ella. Y ese libertador era Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se cumplió la promesa de Dios por medio de Abraham, que fue bendecida todo el mundo. El padre de la promesa, como todos decían en aquel tiempo. Quizás desconoces y desconozcas los afectos a lo largo del brazo que tienen y a la distancia que están tan lejanos de la decisión que vais a tomar hoy. Quizás hoy desconozca lo que vaya a acontecer mañana o dentro de 5 años por la propia decisión que tomes hoy. Pero esta decisión que tomas hoy, la que tomaste ayer y la que tomas mañana, trae sus consecuencias, como trajo las consecuencias de Abraham. Pero el hecho de saber que tendrán consecuencias posteriores, deberíamos de hacer algo importante,
deberíamos de cuidadosamente buscar a Dios antes de tomar una decisión. Deberíamos de buscar a Dios antes de tomar una decisión. Antes de llevar a cabo esa decisión que vas a tomar, busquemos a Dios como Él buscó a Dios. Yo quiero hablar de las cualidades de un líder que tenía aquí Abraham. Y vamos a ver puntos fuertes y logros de este hombre de Dios, de este líder. Y el primero es: su fe agradó a Dios. Su fe, el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Obediencia. Obediencia. La fe agradó a Dios. Su fe agradó a Dios. En esas palabras que vemos aquí tenemos un testimonio de la fe y de la practicada por Abraham. Como tuvo fe y pasó una acción. Creyó las promesas del Señor sin saber a dónde iba a ir. Y todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas, sin darnos cuenta, al cabo del tiempo, Abraham también, otro de ellas. Porque la decisión que tomó Abraham aquí, luego lo vemos también que en Romanos está hablando también, el apóstol San Pablo, de esa decisión y lo hace como referencia. Pablo también habla en Gálatas de esa decisión y lo hace como referencia. Porque en Gálatas 15:6 dice: y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabes cuál es el versículo clave de todo del capítulo 11 al 25? Del libro de Génesis, que habla de Abraham. El versículo 15, capítulo 15 y 16. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero aún vamos más allá, porque Santiago dice lo mismo. Santiago dice: y se cumplió las escrituras que dice: y creyó Abraham a Jehová y fue contado por justicia. Y Santiago aún va más, el hermano de Jesús, y dice así: y le fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Cuando haces las cosas y cumples la palabra y lo que Dios te manda, te trata como ese amigo porque has cumplido, te has acercado, hay una relación, has actuado por fe. Mira, sucedió un caso que voy a contar, una ilustración. Se incendió una finca, se incendió, y el segundo piso, en el piso se pegó tal fuego de tal manera que se puso todo negro, todo de humo. Se asfixiaba la persona que estaba allí. Y allí había un niño pequeño. Y directamente llaman a los bomberos, van a los bomberos allí a ese lugar, todo escandaloso. Los bomberos no veían al niño, el niño solamente estaba llorando y chillando. Y decían: tírate, porque te cogemos. Y nada, el niño no hacía caso ninguno. Y en ese caso que aparece el padre por allí y ve a su hijo y se sorprendió, ni lo vio porque estaba todo lleno de humo y no podía ni verse el hijo al padre ni el padre al hijo. Pero en esos momentos el padre dijo: hijo mío, tírate. Y no, papá, tengo miedo. No, tírate que yo te cojo. No, que tengo miedo. No tengas miedo que yo te he fallado alguna vez. Y el niño se tiró. Abraham 11 dice que la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, de la convicción de lo que se espera. Ese niño no veía a su padre, pero esperaba que lo cogiera, porque creía en su padre. Si creemos a Dios, no nos fallará. Aunque no lo veamos, Él estará ahí. Él estará extendiendo sus manos para cumplir sus promesas. Él estará ahí extendiendo para cogerte cuando caigas y levantarte. Esa fue la promesa. Esa es la acción que tuvo Abraham. No sé dónde me mandas, Señor. No sé lo que tú me esperas más allá, pero tú me dices que vaya, yo voy ahí. Tú me dices que me vas a bendecir grandemente y voy a tener una gran familia. Yo voy a ir allí. Y aún así voy a dejar todas mis posesiones aquí. De mis padres, que yo me voy con mi familia, con todos los míos. Incluso se llegó hasta el sobrino, no. Pero él obedeció. Muchas veces las cosas es por fe. Señor, no lo sé, pero yo confío en tu palabra. No solamente creo en ti, sino creo en lo que tú me estás diciendo.
esa fue uno de los puntos fuertes de Abraham. Otro de los puntos fuertes que podemos observar en los capítulos que estamos hablando de Abraham fue el fundador de una nación. Y si fue fundador de una nación es porque obedeció también a una palabra que le había dicho Dios. Y ese hombre fue la circuncisión del capítulo 17 que vemos, que hizo un pacto, segundo pacto con Abraham. Y en ese pacto tenían que circuncidarse todos los que estaban con él. Incluso Ismael a la edad de 13 años, y él a la edad de ya avanzada, más de 80 años. Y él fue circuncidado también. En ese pacto decía: yo te entrego a ti, yo te pertenezco a ti, Dios. Y es ahí donde es cambiado el nombre de Dios, de Abraham, perdón, por Abraham. Mi padre es padre de multitudes. Ahí cuando hizo ese pacto y pasó una acción que se circuncidó él con todos, entonces cuando fue su cambiado su nombre. Ahí fue ya nombrado y llamado Padre de multitudes. Porque has creído y has confiado en mi palabra. Y porque has pasado a una acción que te has comprometido, has hecho un pacto conmigo. Ahí vamos a verlo. Y la consecuencia de ese pacto que hizo con Dios. Vemos también que en Gálatas nos están hablando de que tú y yo hoy tenemos ese lugar que nos corresponde como salvación. Esa promesa que tenemos juntamente con Él, que algún día estaremos en su presencia. Porque a consecuencia de eso, de que viene también Jesús, de Abraham, David, luego viene Jesús, de él viene, y de Ruth, y de todos los fieles. A consecuencia de eso, dice Gálatas, dice: ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno con Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo Jesús, también linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa que ya había hecho en aquel tiempo. ¿Das cuenta cómo están hablando más de 2000 años después? De las circunstancias. En aquel tiempo nos están hablando de las circunstancias esas. ¿Te das cuenta cómo hace referencia incluso también al apóstol San Pablo del personaje de Abraham? Por medio de la obediencia de Abraham, de la promesa que se cumplió en él. Tú y yo hoy somos salvos. Tú y yo hoy tenemos la gracia. Tú y yo hoy somos herederos juntamente, como hemos dicho, con Cristo Jesús. Tú y yo podemos decir: si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Tú y yo podemos decir: todas las promesas que están aquí escritas me pertenecen a mí, porque son para mí. Igual que dijo: ¿estabais conmigo? ¿Qué quiero decir? Ahí es donde tenemos que llegar. Ahí es donde tenemos que llegar. Y ahí fue un fundador de una nación que fue la de judía. Pero tú y yo podemos ser fundadores también de aquí. De diferentes grupos, de iglesias, como estamos estudiando también ahora, estamos viendo la misión de implantación de iglesias. Fundar una iglesia, empezar iglesias, empezar reuniones como tenemos también en las casas. Mi hermano, en las casas no se nos pierda de vista los hogares. Es para también invitar a aquellos vecinos que no conocen a Dios, para que tengan la oportunidad que tú y yo hemos tenido, que tengan la oportunidad de conocer y reconciliarse con Dios vivo, que tengan la oportunidad como uno de los escogidos, por medio de la promesa de Abraham, que ellos también se pueden unir a esa promesa. ¿Estáis conmigo? Yo creo que es importante lo que estoy diciendo esta mañana. Yo creo que es importante. Otro de los puntos de las características de Abraham, de un personaje: logró el respeto de los demás y fue valiente a defender a su familia. Abraham estaba en su casa y le vino un servidor de su sobrino Lot y le dijo que habían ido aquí a la ciudad, capítulo 14, que lo tenéis aquí en el 14. Quiero leer lo que tenemos aquí, versículo 14 al 16.
Dice, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y halló sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a la mujer y demás gente. Esa fue la acción que tuvo. Logró el logro y el respeto de los demás, y fue un valiente a defender a su familia. Hay dos características aquí de Abraham. Abraham tenía el valor que Dios le había dado, y estaba preparado para poder presentarse y defender y rescatar lo que le pertenecía. Como Abraham debemos prepararnos para estos tiempos y luego tomar el valor que proviene de Dios para poder conquistar y batallar cuando los malos tiempos vengan. En algunas ocasiones debemos involucrarnos en situaciones dolorosas o caóticas para ayudar a otros. Debemos estar dispuestos a actuar cuando otros necesiten una ayuda, mis hermanos. Y cuando yo te hablo de familia, te estoy hablando de la familia natural que tienes también. Quizás el enemigo, como estaban aquí, el enemigo viene a robarte a tus familiares. Porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. Quizás el enemigo viene a robar también a tu familia, a tus hijos. Quizás se está envolviendo en circunstancias que le están absorbiendo y le están apartando de los caminos de Dios. Quizás se están envolviendo también en momentos el enemigo que está poniendo cosas en sus caminos, que quiere robarle la paz, el gozo, la alegría y el futuro que tienen ellos ya también por delante. Quizás tengas también hermanos, padres o familiares a tu lado, que el enemigo le está arrebatando la salvación. Tú y yo tenemos que estar ahí dispuestos a salir al frente como fue Abraham y conquistar y derribarlos y buscar la estrategia como él fue y buscó la estrategia. ¿Cómo fue la estrategia? Por la noche, buscando el momento débil para llegar allí y conquistar lo que no le pertenecía al enemigo. Porque sabes una cosa, el enemigo tiene armas cogidas que no le pertenecen, porque esas armas son creación de Dios. Y son criaturas de Dios y le pertenecen a Dios. Entonces tú como yo, como hijos de Dios, hijos de la promesa también, juntamente con Abraham, tenemos que ir a rescatar a nuestros familiares. Amén. Tenemos que ir y meternos en su lugar y rescatarlos. Porque son criatura, como tú y yo, criatura de Dios. Y tienen que ser hechos hijos de Dios. Yo creo eso. Y es lo que nos está llevando en este momento. A veces atacamos todas las cosas a Dios. Conozco de un caso de que todos achacan las cosas a Dios. Si Dios ha sucedido esto es porque Dios no lo ha permitido. Dios lo ve así, lo quiere así. ¿Tú crees que Dios quiere y desea que nuestros hijos se pierdan? No, ¿verdad? Entonces no es Dios. Entonces quizás es que yo no estoy haciendo lo que a mí me toca y buscar arrebatárselo de las manos de Dios. Porque ahí no le pertenece. Quizá es que yo no actué como también actuó Abraham desde pequeño, obedeciendo, que ya a los 8 años tenía que circuncidar a mi hijo. Tenía que entregársele que él y velar por él, cuidar por él, decirle no, incluso darle un cachete en su momento si lo necesitaba, de pequeño, porque ya de mayor no lo vas a poder hacer. Quizás es porque yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer y lo que Dios me estaba demandando y enseñándome en aquel tiempo. Pero ¿sabes qué te digo? Que a lo mejor tú has estado orando mucho tiempo atrás y ese tiempo y momento de arrebatárselo a Dios. Amén. Ese tiempo y momento, porque Dios, para Dios es el espacio infinito. Lo que para ti es un día, para Dios es años. Y para mí también. Lo que es un día, para Dios es un año. Por eso hay padres y hay madres que han estado orando hasta 10 años, 15, 20 años por su hijo, que al final han ido a los pies de Cristo. Porque han estado orando sin cesar, arrebatándoselo al enemigo.
porque esa es nuestra función. Esa era la función de Abraham. Si queremos la promesa, tenemos que perseguirla y obedecer. Ese creo que es. No dejemos de velar, de buscar, de ser valientes, porque de la manera que lograremos el respeto será así. De la manera que encontremos el respeto como Abraham sea de esa manera. Será así, obedeciendo. Porque de esa manera es como verán también que hay un cambio y una transformación en nuestras vidas. Y de esa manera temerán los que están fuera también y buscaremos el respeto cuando hagamos lo que decimos y cuando vamos con la autoridad de Dios. Amén. Otro punto es, no solo fue un padre responsable para con su familia, sino además fue práctico y hospedador. Lo que decía lleva a la práctica. Vemos en el pasaje, en el capítulo 18, estamos hablando todo del personaje de Abraham, y estamos viendo también características del capítulo 18, del versículo 2 al 8, mira esta característica como dijo. Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado acerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y le dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y ese estuvo con ellos de debajo del árbol, y comiendo. ¿Qué es lo que hizo? Estuvo prestando atención, les dio lo mejor. Estuvo dando lo mejor, finalmente lo sorprendió. Vente a casa. Te voy a dar. Le presentó la mesa. Le dio una atención. Esos 3 visitantes fueron ocupados. El satisfacer la necesidad de alimento y albergue en ese tiempo era algo privilegiado. Era algo que llamaba la atención. ¿Por qué? Porque estabas dispuesto a servir y abrir sus puertas. Y sigue siendo también estos tiempos que estamos viviendo. Sigue siendo. Por eso es, además, es una manera de atracción tradicional que se llama en aquel tiempo, que si la trasladamos ahora, podemos ver que es una manera de entablar relación con esa persona. ¿No lo ves así? ¿Cuántas veces? Es que estoy hablando con la persona y no me hace ni caso, y no se convierte. Tiene un corazón tan duro, pero tú le has abierto tus puertas de tu casa, tú le has invitado a que entre tu casa, tú le has dicho, ven, te invito a comer, has tenido ese contacto, esa relación con la persona, has entablado esas relaciones de intimidad con ella, has visto, le has demostrado que es valiosa para ti. Le has demostrado que hay un afecto por ella, que hay un interés por ella. Le has demostrado que no la quieres, ¿entiendes? Solamente por cumplir, sino que te quiere dar a ella. Cuando llegues así en esa situación y estés en las mesas y ella se esté llenando, pues dice Santiago, algo que está diciendo, dice, si viene un necesitado y te pide, no le digas, dale la bendición y digas, Dios te bendiga, lo dejes. Sino más bien, dale el pan que necesita y después bendícelo.
Porque cuando vengas a necesitar y tú esté en tu mesa y esté llenándose, en esos tiempos fase cuando vas a poder compartir qué hay de tu vida, cómo estás, cómo está tu familia, cómo te encuentras, tienes trabajo, tienes situación, en qué estado estás. Y te va a hablar y va a llevar una relación. Y se va a ver, quizá vaya a abrir su corazón. Sí, mi hijo tiene tal, ¿y cómo es? ¿Y cómo está tu hijo? ¿Tiene estudios? No, pues mira, porque no le gusta, no. Es que me dio un pequeño problema. Ahí vamos, entablando esa relación con la persona. ¿Por qué pudo llegar a Los Ángeles? ¿Por qué luego adquirió la recompensa? ¿Por qué luego? ¿Por qué luego le dijo también en el capítulo 18, versículo 4, que dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil de cumplir? Ninguna, le estaba diciendo ahí, y ahí estaba hablando de la promesa del nacimiento de Isaac. Y le tuvo que decir, pero para Dios hay algo imposible. ¿Cómo no vas a creer esas cosas? Si Dios ha hecho tantas cosas en tu vida, en la trayectoria que estás viviendo, para Él que es imposible, es ese Dios de los firmamentos, es el más grande, el creador de todos los astros, las estrellas, de todo lo que hay. Aún has dicho que es un Dios único y verdadero. ¿Qué es imposible para Dios? ¿Esa que viene de que a los 100 años Abraham veía tener un hijo? No. ¿Que Sara no los 95? No. Porque si Dios promete, lo cumple. Porque Él no es hombre para que se arrepiente de sus dichos, ni hijo de hombre para que mienta. Porque Él es verdad. Y es amor y misericordia. Ese es el principio de todas las cosas. Ese es el principio de todas las cosas. Llegar a hospedar. Señor, lo que tengo, si lo que tengo es por tu gracia. Es por tu gracia. Mira, a mí me lo demostró eso. Dios, muchos lo sabéis, pero lo voy a repetir una vez más. Ahí me lo mostró Dios. Eso cuando yo me aferré a mi hija. Cuando me aferré a mi hija, le dije, Señor, yo ahora he cambiado y quiero a mi hija, me lo he hecho por mi hija. Ahí mi hija me la arrebató. Y ahí me hizo mostrar, cuando mi hija partió con el Señor, que Él me la dio y es que a mí. Porque a mí me pertenece nada. Mis hijos son de Dios. Mis posesiones son de Dios. Mi vida le pertenece a Él, porque si estoy aquí por su misericordia. Si estoy aquí porque es un regalo, porque yo debería de estar ya científicamente y cada hombre muerto, destruido. Quizás tu matrimonio te pertenece no a ti, por lo que tienes ahora, sino a Dios. Porque quizás antes de conocer a Dios, tu matrimonio se hubiera roto, se hubiera destruido. Quizás tu hijo se hubiera muerto en aquel tiempo, pero ahora está vivo porque Dios lo ha amado. Quizás inclusive no podrías tener hijos y Dios te dio hijos. Pues si Dios te dio esos hijos y cumplió tu palabra, mi amor, es para que los cuides, los valores, los mimes, los instruyas de los caminos de Dios. Veles por ellos, intercedas por ellos. Como hizo también Abraham con sus familiares. Quizás es por eso. ¿Qué me pertenece a mí? Mirad, algo que voy a decir es cuando vino Tomás Cueto hace muchísimos años, mi esposa estaba muy malita, muy malita. Y vino Tomás Cueto, mi mujer, donde íbamos, que venía gente nueva, gente, pastores de fuera, y este era americano, y dijo, y llegó Tomás y dijo, mira, Tomás, yo tengo esta enfermedad, estoy enfermo, no sé hasta cuándo me han dicho. Y le dijo así, dice, bueno, ¿y a ti quién te dice que yo cuando coja mañana el avión no suceda algo y yo pierdo mi vida? En eso que llegó un chico que estaba y venían los jóvenes con nosotros, que en aquel tiempo éramos líderes de jóvenes, mi esposa y yo. Llegó un chico y, bueno, Tomás, mucha bendición, ha sido un placer y tal. Chico con 18 años, en aquel tiempo. Y se despidió, mucha bendición, ha sido
¿sabes qué te digo? Ese chico venía una vida de vida, ese chico que estaba en la flor de su vida, como estáis vosotros chicos, cogió su moto, al día siguiente se estrelló y se mató. Porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén. Y si Dios te ha dado la vida que tienes y que yo tengo, es un regalo. Y los regalos, cuando tú lo abres, disfrutas de ellos. ¿Verdad? Y los regalos ya no se regalan a otros, porque sería un desprecio. Se lo enseñas, le dices dónde puede ir a comprarlo, enséñale la persona de Cristo, enséñale dónde tiene que ir aquí a encontrarse con Él, enséñale el camino para que tenga lo que tú tienes y lo que yo tengo. Ese es un principio. No solo fue un padre responsable con su familia, sino que además practicó la hospitalidad. Fue un ganadero rico y exitoso, lo vemos en el versículo 2, 16 del capítulo 12. Tenía posesiones al final, porque su palabra se prometió. La palabra de Dios se prometió. Se cumplió ahí las promesas. Y por último punto que vamos a tocar es: evitaba los conflictos, pero cuando era inevitable, permitía que su oponente estableciera las reglas para aclarar las circunstancias y las disputas. Es un punto muy importante también que tenemos que vivir. Cuando estamos hablando de esta situación y de todo esto, lo hemos hablado en la iglesia como en la familia. Mira, Abraham y Lot, lo vemos también aquí, cuando Abraham y Lot se tuvieron que separar, porque los siervos de Lot se pegaron con los siervos de Abraham por los pozos y hubo una lucha. Ahí vemos también el detalle que tenían ellos y la circunstancia que al final le dijo: mira, como no podemos estar juntos, hay que separarse. Duramente se tuvo que separar de su sobrino, pero vio esa disputa y ese conflicto y dijo: mira, elige tú lo que quieras. A veces se decía: elige tú, te puedes quedar con la peor parte. Y muchas veces nos decimos: elige tú, porque yo quiero tener la buena parte, como fue Lot. Lot vio la llanura, vio allí los montes verdes, los valles, dijo: hijo de eso. ¿Cuántas veces a veces hay esos conflictos? Porque no, tú no eliges, hijo. Es que si yo cedo, tú te vas a llevar lo mejor. Esa es rivalidad, ¿verdad? Pero si Dios te ha dicho: yo te voy a prosperar. Si Dios te ha dicho: yo, donde vayas allí, yo estaré contigo. Si Dios te ha dicho: donde quieras que vayas, no desmayes ni decaigas, porque yo estaré y te daré fuerzas. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra mí una vez más? Si Dios me ha dicho eso, ¿qué tengo que temer yo? ¿Verdad? Ahí Lot se le abrió uno. Escoge. Y ahí tuvo que marchar. El ejemplo de Abraham nos muestra cómo debemos responder a las situaciones familiares difíciles, mi hermano y mi hermana. Ese ejemplo nos demuestra que tenemos que muchas veces ceder, aunque pensemos que vamos a perder. Le dijo: elige. Él se quedó en otro lugar. Ese lugar era que Dios tenía para su vida. Ese lugar era la prosperidad. Y algo que tenemos que aprender en la situación de Abraham, en este caso, es que tomar la iniciativa para resolver los conflictos. Hay que tomar iniciativa muchas veces para resolver esos conflictos. No, yo no voy porque si voy lo vas a ver mal. No, es que a lo mejor se lo va a coger mal lo que lo vaya a decir. No, es que quizás... No, la culpa ha sido de él. No, yo soy el llamado, yo tengo el llamado. No, yo tengo una posición, yo soy el líder. No, yo tengo... No, tenemos que tomar una iniciativa. Bueno, vamos a buscar la solución. Resolver ese problema. El segundo es permitir a los demás que hagan la primera elección. Aun cuando eso signifique que no tendremos lo que queremos. Esa fue la decisión que tomó. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros. Tercero es poner la paz familiar por encima de nuestros deseos personales. Y cuando hablo de familiares, estoy hablando de familiares en Cristo Jesús y también en nuestro hogar. Poner la paz, buscar la paz.
y se pierda. Porque Proverbios está diciendo, honra es del hombre dejar la contienda. Proverbio 23, por lo que están apuntando, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envuelve en ella. Busquemos la paz, busquemos la dirección de cortar esas cosas que puedan influir, que puedan traer malos entendidos, que puedan traer conflictos, que puedan venir a los familiares, esos choques que tenemos por herencias, por el padre, la madre, por nuestros hijos que están fuera de lugar. Tantas esas cosas tenemos que buscar. Y a veces perderemos. Y a veces no va a salir la cosa como uno quiere, pero lo importante es que hagamos la voluntad de Dios y busquemos a Él. Pero algo también que podemos ver en Abraham, algo que podemos ver aquí, y si lo vemos es en el capítulo 12, capítulo 12, versículo 13, la debilidad y el error que cometió. Muchas veces tomamos también, tenemos nuestras propias debilidades y cometemos errores. Y esta debilidad y error lo vemos ahí. Y en medio de los aprietos, distorsionaba la verdad. ¿Te has sentido alguna vez así? Que en medio de un aprieto ha distorsionado la verdad. No, no he dicho una mentira, he dicho una verdad a medias. Eso no es mentir. La mentira se haga posible. Y esa debilidad trajo también circunstancias a su vida, y aquí entramos a los patrones. Que estuvimos hablando en el día de familia. ¿Os acordáis? Patrones familiares. La misma situación, lo mismo que hizo Abraham, hizo su hijo Isaac. Lo mismo que cuando fueron a Egipto, delante del faraón, le dijo a su esposa Sara, dijo, mira, si llegamos allí, dile que eres mi hermana, porque a consecuencia de eso salvaré mi vida. ¿Estaba mintiendo? A medias. Porque era su hermana. Era hermana por padre, no de madre, pero su padre sí. Entonces estaba diciendo una vez, pero él miraba su interés. Cuando fue también luego Abimelech, que tuvo que ir a Abimelech, lo mismo. Eres tan bella, ahora me he dado cuenta que eres hermosa. Ahora mismo se me he dado cuenta en ese instante. Que tenía una mujer tan bella, como has dicho Alonso con Lucy. Gracias. Ahora es ese momento, ¿no? Que te voy a pasar por aquí y no sé lo que va a acontecer, pero si va a pasar algo, mira, tú dile que eres mi hermana para que no acontezca lo que le pueda pasar a mí. Eso también lo vemos ahí en el capítulo 20 del mismo. ¿Os dais cuenta? ¿Sucede eso alguna vez? Con Abraham, amigo de Dios, dile a David. Todos tenemos un área que tenemos que tratar. Pero lo malo de eso es que esa consecuencia se trasladó y se llevó un patrón a sus hijos. Porque Isaac, en el capítulo 26, 7, hizo lo mismo con Rebeca. Cuando se presentó, exactamente lo mismo. Cuando nos presentemos ahí, di que es hermana. Es la misma situación. Si no rompemos patrones, hay cosas que la vamos a arrastrar de nuestros padres y nuestros antepasados. Por eso es tan importante romper con esas pujas. Porque son las debilidades que hemos acostumbrado, que no hemos cogido ya por rutina. Algo que está ahí marcado sin darnos cuenta, mentirijillas, hábitos, dioses, como tenía Toré, el padre de Abraham. Y lo que hemos dicho antes de los dioses, y hemos hablado muchas veces, Dios no simplemente tiene la estatuita de la Virgen, lo tiene ahí. No, Dios es aquello que está en nuestra vida, que ocupa el lugar de Dios. Por eso dice, no os hagáis dioses en nuestros corazones. No está diciendo, no te hagas Dios en la imagen o te pongas una estatua, sino en tu corazón. ¿Cuál es el Dios que tengo en mi corazón? Pues esas consecuencias pueden trasladarse si no es cortado con Dios.
Ayer estaba yo, veníamos del retiro, que tenemos de los estudios, y estábamos hablando de las herencias de enfermedad. Y en un momento, porque estaba Swan diciendo que se había cortado la herencia, estábamos hablando del cáncer. Entonces todo esto de... Y yo dije, bueno, pues si lo miramos así por herencia, yo también tendría... A ver si me puedo heredar de mi padre, del corazón, porque su madre murió del corazón, también, su hermano también, mi padre... Sus herencias son cortadas en el nombre de Jesús. Digo, ya las corté hace tiempo, pero él mismo dijo, no, tus herencias son cortadas en Cristo Jesús. Y aquí no hay ninguna maldición. Tú y yo tenemos que cortar esos patrones y esas herencias que vienen de los nuestros y se quieren trasladar en nosotros. Esos temores, esas desvaloraciones, esa inseguridad, esos complejos, esas inferioridades, esas cosas que están ahí, hay que cortarlas, porque yo soy un hijo de Dios, yo tengo un hijo de una promesa, yo tengo una promesa de parte del Señor. Y el Señor me dice que yo soy valiente, que yo soy fuerte. El Señor me dice que yo soy guapo, que soy bello. El Señor dice que seré prosperado. El Señor dice que aunque pase por sombra de muerte no temeré mal alguno porque Él está conmigo. El Señor me está diciendo de que aunque pase por aquí, Él me prosperará porque Él es mi Dios. El Señor me dice que no me faltará pan y sustento cada día y hasta ahora no paso hambre. Es tantas cosas que tienes ahí. Cortamos esas condiciones en nombre de Jesús. Amén. Y por último, aquí, las lecciones de su vida y para nuestras vidas en el día de hoy. Y aquí se acaba. Dios desea dependencia, confianza y fe en Él. Dios desea dependencia como Abraham, la confianza que tuvo Abraham y la fe que tuvo Abraham. Entrégame a tu hijo Isaac. Después de darme la promesa, ¿me pides al hijo de la promesa? Sí. Porque dice que fue para probarlo. Tírate, hijo, que te cojo. Sin ver nada en la fe. Esa es la fe. El segundo es para excavar. Desde el principio del plan de Dios ha sido darse a conocer a toda la humanidad. Y tú y yo somos los instrumentos, la luz de este mundo y el pan de esta tierra para alumbrar, para dar de comer y para poder llevar el Evangelio a toda la nación y a toda la tierra. Amén. Amén. Espero que haya sido una bendición y que el Señor en estos momentos haya traído la enseñanza sobre eso. Vamos a orar en estos momentos. Señor, te doy gracias porque tú siempre nos enseñas. Tú siempre hablas. Lo primero que has tenido que hablar ha sido en mi vida, Señor. Gracias porque, Señor, a ti te ha complacido el poder formar esta familia espiritual, Señor. Yo te pido por cada uno de tus hijos aquí presentes y por los que no han podido venir, para que, Señor, tus promesas se cumplan en ellos. Como tú dices, Señor, que tu palabra se cumplirá. Ya se ha cumplido la mayor de todas ellas, que es hacernos hijos tuyos, por medio de la decisión de Abraham y por medio, Señor, del sacrificio de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Pero ahora que no nos queremos conformar hasta aquí, Señor, sino que queremos salir de la situación de nuestra parentela, de nuestros antepasados, de nuestra comodidad, Señor, y poder tomar la decisión de obedecer a tu palabra, Señor. De poder caminar por fe y para fe, por medio de ti. Y alcanzar, Señor, lo inalcanzable. Porque no vamos con nuestro concepto, nuestro conocimiento ni con nuestras fuerzas, sino vamos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. En tu nombre, Dios, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.